El 2 de mayo de 2011 se inaugura en la Universidad de New México, en Albuquerque, Estados Unidos, el tercer simposio internacional en investigación de políticas en lenguas indígenas. A manera de homenaje, presentamos un especial recordando la anterior versión de este evento que se realizó del 26 al 27 de abril del año 2010. El simposio fue organizado por el Centro de Investigación de Política en Lengua Indígena Americana y de Capacitación de Maestros de la Facultad de Educación de la mencionada universidad. En dicho certamen se exploraron las políticas internacionales, sociales, económicas y su impacto en los esfuerzos por mantener y revitalizar las lenguas, así como las políticas educativas nacionales y las iniciativas de mantenimiento de las lenguas indígenas. Entre los concurrentes se hallaron los representantes de Colombia, Guatemala, México, Perú, Brasil, Bolivia, comunidades indígenas de Estados Unidos, quienes compartieron sus iniciativas, experiencias y sus luchas para ayudar a preservar su idioma nativo. Las nuevas generaciones provenientes de comunidades ashánicas y cucamas de Perú, Paez de Colombia y Guaraníe de Bolivia hablaron sobre sus idiomas nativos y sus culturas, generando el interés de los presentes por aportar sus experiencias. Porque lamentablemente las normas así lo exigen en nuestros países y las leyes, pero no dejamos o no descartamos de que en el caso de nosotras las mujeres, de los abuelos y de la familia en común y la comunidad, somos los maestros. Somos el maestro no solo del lenguaje, sino de la cultura, de las tradiciones. Cuestión de que cualquier otra persona que no conozca eso, aunque vaya a estudiar, no va a saber. Sobre el Runasimi, Dina Vera Lázaro, de la Asociación Cultural Tawa de Perú, expuso su propuesta Las nuevas tecnologías de la información para la enseñanza, uso y sobrevivencia del quechua, mostrando las diversas herramientas de Internet y las redes sociales que utiliza para difundir y promocionar este idioma a nivel nacional y mundial, contribuyendo de esta forma a la recuperación de su prestigio y a su preservación. Otro de los temas que concitó el interés del público fue el desarrollado por la docente norteamericana Daph C. Galda, de la Universidad de Arizona, bajo el título Resistiendo la colonización a través de la reestructuración curricular. El desarrollo de la currícula basado en la ontología y epistemología indígena. En él, la docente habló sobre las preocupantes tasas de suicidios entre los jóvenes indígenas norteamericanos debido a la pérdida de identidad cultural como consecuencia de una educación occidentalizadora. And their uncle Y el tío de ellos, de ella, was the last speaker of Pacanil, their language. era el último, la última persona que hablaba su idioma paquenil. And his wife, their aunt, Y que su señora, la tía, who had died the year before, que había muerto el año anterior, died with 1/2 of their culture. murió con la mitad de su cultura. Because- Ella se llevó esa mitad. Because in the Tabatalabal culture, only women can tell women's stories to other women. Porque en la cultura del tabaco, son solamente las mujeres que pueden contar las historias a las mujeres. And with her died all the knowledge of the women of hundreds and thousands of years before her. Y con ella murió todas las historias de cientos de años, miles de años atrás. And their uncle, who was very, very old, Y el tío, que ahora es muy anciano, didn't have any men to talk to in the language. él no tenía ningún hombre con quien él podía conversar en su idioma. He couldn't tell the stories to his nieces, they were women. Y él no podía contar sus historias a sus sobrinas porque ellas eran mujeres. So one of their husbands, who was not indigenous, Entonces un esposo de ellas que no era indígena spent hour after hour driving in the pickup truck all around the area just to collect his stories on a tape recorder.
en su camioneta anduvo por horas y horas juntando todas estas historias. Luego de 2 fructíferos días, el evento fue clausurado con las emocionadas palabras del doctor Regis Pecos, miembro del Consejo Tribal de Cochiti y miembro del Consejo Consultivo del Centro de Educación Bilingüe de la Universidad de New México. Habló sobre el valor de las lenguas indígenas e instó a los concurrentes a mantener fuertes sus respectivas culturas. To appreciate that they inherited the spirit of our mother tongue. Y que agradecerán que ellos han podido heredar nuestras lenguas. And so I thank you for your work and your commitment for the sake of the children and the people. Les agradezco su labor para los niños, para nuestra gente, para las lenguas. May the Creator continue to guide you in all your work. Que el Creador siga vigilando su camino, su labor. And that you be blessed in your lives. Y que tengan muchas bendiciones. In equally abundant ways. Y mucha abundancia para todos. That you work to sustain the spirit of our language. Que sigan apoyando el espíritu de nuestras lenguas. The Creator said that our contribution to this world would be the ultimate sacrifice. El Creador ha dicho que nuestra contribución a este mundo sería el sacrificio primordial, final. And our place in this world is not about accumulating wealth. Y no es para nosotros la acumulación de bienes físicas. But what we do to contribute our sacred responsibility to the spirit of humanity. Pero de cumplir nuestra responsabilidad espiritual a la humanidad. That is the beautiful bond that we share as indigenous people. Ese es el lazo bello que compartimos como personas indígenas. I hope the Creator will bless all of us, that our paths will continue to cross many more times. Y que el Creador nos brinda muchas bendiciones y que nos permita conocernos de nuevo, encontrarnos de nuevo muchas veces. And I hope that when you come back again, that you can visit us in our homes and in our communities. Y espero que cuando regresen puedan visitarnos en nuestros hogares, en nuestras comunidades. You're all very special people, and your communities and your people are blessed to have all of you. Todos ustedes son personas muy especiales y sus comunidades tienen una gran bendición en tenerlos a ustedes como parte de sus comunidades. Thank you all very much. Muchas gracias. Finalmente, los asistentes visitaron el Centro Cultural Sky City y el Museo Haaku, así como el pueblo de Acoma, con sus impresionantes casas hechas de adobe que luego de varios cientos de años muestran la huella de un pasado glorioso. Acoma es una cultura del grupo de lenguas Querezán de Nuevo México, que viene trabajando arduamente en la revitalización de su idioma, con logros importantes. Así, en 1980 tenían solo 1.696 parlantes, y para el año 2000 alcanzó los 4.628 individuos que hablan orgullosos este idioma.
Estamos seguros que este tercer simposio internacional en investigación de políticas en lenguas indígenas brindará un mayor aporte para la revitalización de las diversas lenguas y culturas, a fin de proteger a sus integrantes de la arrollante fuerza globalizadora.